tenemos algo valioso que aportar en un equipo de cuidados paliativos. Específicamente yo voy a hablar del rol del psicólogo en el equipo. Bueno, como vemos en esta imagen, el rol del psicólogo en un equipo de cuidados paliativos incide en varios niveles, tanto con el paciente, con la familia, como con el equipo, con los integrantes del equipo. Tomé una frase de Cicely Saunders, que ya hicieron mención hoy: usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Esa es un poco la filosofía que nos orienta en nuestro trabajo, ¿no? Y tomando también a Cicely Saunders, nosotros partimos del trabajo atendiendo el dolor total, lo que decía hoy Rita un poco del recorrido de esas 4 habitaciones de la casa, ¿no? Lo mental, lo físico, lo espiritual y lo emocional. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la intervención psicológica? Bueno, brindar apoyo emocional, acompañamiento y asistencia psicológica a las personas que atraviesan un proceso de enfermedad avanzada que acabará en la muerte, lo que involucra al paciente, la familia y al equipo de la unidad de cuidados paliativos. El otro objetivo sería maximizar el bienestar del enfermo, y por último, mitigar el impacto psicológico que la proximidad de la muerte puede generar en todos los involucrados. En el momento del diagnóstico, tanto el paciente como la familia, vemos que está como en un entramado, ¿no? Donde puede sentirse, esas espinas que aparecen en esta imagen, puede sentirse muy agredido por lo que le está sucediendo, y no encuentra una salida. Yo pensaba hoy en lo que traía Socorro, ¿no? De ese paciente, que muchas veces nos encontramos que el paciente nos dice, no quiero vivir más, y muchas veces es cuando vamos descubriendo esos miedos que tienen, o que se van controlando los síntomas, ya su visión comienza a cambiar. O sea que tenemos la unidad de cuidado, por un lado al paciente, y por otro lado a la familia. Lo que nosotros tratamos es que el paciente, respetar los momentos de soledad que tenga el paciente, pero que no lo transite en soledad el proceso. Muchas veces cuando llegan y nos dicen que se sienten solos, que al principio lo pueden sostener, porque tanto el paciente como la familia tienden a protegerse mutuamente, entonces el paciente no le dice a la familia lo que le está pasando, y la familia hace lo mismo, sin hablar del cerco de silencio, porque si no nos llevaría toda una charla. El rol del psicólogo, y de cualquiera de los integrantes del equipo, pero principalmente del psicólogo, es tener una persona, ese tercero independiente, con quien conversar de lo que están sintiendo y de lo que les está pasando. La familia es el núcleo fundamental del apoyo al enfermo, adquiriendo una relevancia especial en la atención domiciliaria, y va a requerir de nosotros medidas específicas, tanto de ayuda como de educación. Cuando la familia se empieza a sentir más segura de lo que está haciendo, de lo que le está pasando a su ser querido, va a desarrollar la función de acompañamiento de una manera mucho más fluida, va a mejorar el vínculo con el equipo tratante, con su ser querido también, y se va a proteger, va a tener herramientas para cuidarse, porque hay enfermedades, por ejemplo, que hoy se habló de la ELA, o las enfermedades neurodegenerativas, que para la familia tienen un costo emocional muy elevado,
porque de alguna manera funcionan a través del aparato psíquico de ese familiar que los está cuidando. La intervención, ¿qué involucra? Valorar en forma inicial, con fines diagnósticos, la situación del paciente y del entorno. Explorar los recursos de afrontamiento, reforzando los que resulten adaptativos y modificando los desadaptativos. Generalmente, uno de los recursos que tiene tanto el paciente como la familia es la negación, que generalmente nos derivan los pacientes solicitándonos como que hay un desajuste, y en realidad muchas veces tenemos que ser muy cuidadosos porque la negación puede ser adaptativa. Debemos ser muy respetuosos de darle los tiempos tanto al paciente como a la familia, que muchas veces se da un divorcio entre ellos, entre el familiar pudo haber aceptado y el paciente o no, y viceversa, ¿no? Entonces eso también dificulta mucho el trabajo del equipo. El equipo va a tener que ir acompasando esos procesos. Bueno, facilitar la percepción de control del paciente, promoviendo su autonomía. Muchas veces nos encontramos haciendo esa función de, si el médico nos dice, bueno, no va a poder pararse, pero con muchísima dificultad, en breve vamos a tener que recurrir a una silla de ruedas. Bueno, ir haciendo requiere mucha creatividad de parte del equipo y del psicólogo para que vaya aceptando sus limitaciones y viendo otras formas de poder hacer lo que hacía. Si el paciente lo que hace es comparar cómo lo hacía antes y cómo lo hace ahora, o que no lo puede hacer ahora de la forma que lo hacía antes, bueno, lo que se abre es una gran brecha de frustración, y eso nosotros tenemos que tender a que ocupe el menor lugar posible. Brindar apoyo tanto al paciente como a la familia en el manejo del impacto emocional que ocasiona el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Nosotros sabemos, por ejemplo, las enfermedades oncológicas, el impacto que tiene a nivel cultural la palabra cáncer, ¿no? Que muchas veces no la menciona. Yo los años que tengo de trabajo he ido haciendo un registro de todas las formas en que los pacientes o la familia llaman al cáncer, ¿no? Y lo viven desde el momento que escuchan el diagnóstico como una sentencia. Entonces, nosotros tenemos que recogerlo, trabajar con eso, trabajar con las fantasías que tiene el paciente, siempre se tiene que mantener la esperanza del paciente. Nosotros tenemos que acompañarlo en esa verdad tolerable, siempre la verdad, pero la verdad tolerable, la verdad a su tiempo y sin quitarle la esperanza, ni al paciente ni a la familia. La esperanza va a ir variando, no va a ser una esperanza a la curación, pero sí va a ser una esperanza en morir acompañado, morir sin dolor, con el dolor controlado, rodeado de su familia, sin cuentas pendientes, o por lo menos habiendo hecho lo posible por solucionarlas, que muchas veces sabemos, debemos de ser conscientes de nuestros límites, y hay cosas que no las vamos a conseguir, pero bueno, le trataremos de brindar todo ese apoyo para que se pueda dar. Fomentar la aceptación de situaciones difíciles con dignidad, ¿no? Muchas veces pueden ser cosas cotidianas, como que atacan más el pudor del paciente. Por ejemplo, el ponerse un pañal, lo que significa para un paciente que un hijo tenga que cambiarle el pañal. Bueno, son todas cosas que nosotros vamos a ir acompañando en el proceso. Facilitar el proceso de comunicación entre el paciente, la familia y el equipo de la unidad de cuidados paliativos, desarrollando una escucha activa frente a los temores relativos a la enfermedad y a la muerte. Muchas veces el psicólogo hace de bisagra
tiene un rol de bisagra entre el paciente y la familia, o entre la familia y el resto del equipo. Se sigue dando en nuestra cultura que el paciente le va a comentar o al sector de enfermería o al psicólogo antes que al médico. Hay como un respeto hacia el médico, y muchas veces las cosas que sienten no las dicen, o cosas que no entendieron. Por eso es importante las reuniones del equipo, e ir dándole, diciendo, compartiendo con los otros integrantes, con los compañeros, bueno, mirá, no entendió lo que le dijiste, o tomó a mal tal cosa, bueno, porque debemos de ser muy plásticos al momento de comunicar, y cómo comunicar, adaptándonos a lo que el paciente puede comprender. ¿Sí? Acompañar la preparación del paciente y su entorno para el tratamiento médico. Muchas veces, cuando al paciente de alguna forma, se le van dando herramientas, se le va diciendo qué va a pasar, qué efectos secundarios puede tener, bueno, todo eso le fortalece esa sensación de control del paciente. Entonces, en un momento en que el proceso lo lleva a convivir con la incertidumbre, que genera mucho desgaste, bueno, el ir sabiendo qué me puede pasar, qué es esperable que me pase y cómo lo puedo controlar, bueno, eso también ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a que el paciente y su familia estén más tranquilos. Ayudar a clarificar asuntos sin resolver, reconociendo y resolviendo conflictos residuales. Hay cosas que muchas veces nos vemos como resolviéndolas nosotros sin haberse generado en la parte del proceso en que nosotros tomamos ese paciente. Por ejemplo, cómo se le comunicó el diagnóstico, o conflictos que pueda tener a nivel personal. Asistir en el proceso de duelo anticipado y separaciones, anticipando y previendo situaciones de riesgo. Bueno, esto es muy importante al momento de que nosotros también acompañamos al paciente en su proceso, al paciente en el duelo anticipado. Muchas veces el paciente asiste a microduelos, ¿no? Cada cosa que el paciente no puede hacer, es un duelo. Por ejemplo, el paciente cuando tiene que atravesar una junta médica, o cuando tiene que pasar por el que la familia no lo pueda contener más en su domicilio e ir a un residencial. Bueno, son todos procesos de separación y de duelo que el paciente va viviendo y que la familia va viviendo. Ni que hablar en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que uno, quienes hemos acompañado pacientes con Alzheimer, por ejemplo, ellos van teniendo microduelos en forma muy frecuente, ¿no? Y la familia también. Cerrar la intervención con la familia una vez que el paciente muere, facilitando la reorganización del entorno. Eso se va haciendo como en forma paralela, ¿no? No es que falleció y ahí actuamos, sino que a medida que vamos acompañando al paciente, también vamos acompañando al familiar, ¿no? Al futuro doliente. Si nosotros pensáramos cuánto acompañamos a uno y otro, vemos que cuando se inicia el proceso, nosotros vamos a estar focalizados más que nada en el paciente. Luego se da a la inversa, vamos a apoyar más a la familia, y no es que menos al paciente, pero el paciente nos va a ir necesitando menos. Hay un proceso de mucho diálogo interno que da el paciente, un proceso de desapego con las cuestiones vitales, que requiere que él está más consigo mismo,
y que muchas veces se confunde con depresión, pero no son síntomas depresivos, sino que son como una forma de ir preparándonos para la muerte. Así como cuando nace el bebé uno se da ese apego a lo vital, bueno, en el paciente se da el proceso inverso. Y por último, la otra función principal es la de velar por el autocuidado del equipo interdisciplinario. En esto, muchas veces se busca el psicólogo para resolver algunos conflictos que pueden aparecer o contarle cómo están llevando una situación. Pero en esto hay que ser muy cuidadoso. Cuando el psicólogo forma parte de la unidad, bueno, en este caso lo mejor es tener una intervención externa, que no sea el mismo psicólogo porque es parte del equipo, ¿no? Y hay cosas hay aspectos que puede ver y hay aspectos que no va a tener esa objetividad que puede requerir el abordaje. Es importante también tener presente que cuando preguntamos en una intervención, las consultas que hacemos tenemos que saber para qué. Si no vamos a hacer nada con esa información, no preguntemos, no abrir todas las puertas a la vez. Y también no interpretar. Es una etapa en el acompañamiento, en los pacientes que están bajo cuidados paliativos, que no se ajusta, no es lo aconsejable la interpretación. En eso ser muy cuidadosos, porque si no ahí corremos el riesgo de desestructurar el paciente, y bueno, y en vez de una intervención que favorezca el proceso, vamos a realizar una intervención iatrogénica. Bueno, creo que lo más importante a destacar es que si bien los psicólogos tenemos un rol marcado desde nuestra profesión, como decían, hay muchos mitos también respecto al psicólogo, y que el psicólogo intervenga se deja mucho a la libre decisión del paciente o de la familia. Muchas veces atendemos familias y no atendemos al paciente, o atendemos al paciente y no a la familia porque una de las partes no aceptó la intervención. Y muchas veces tampoco acepta ni el paciente ni la familia. Entonces, el rol nuestro es en las reuniones, cuando el médico o el licenciado nos nos plantea la situación, poder nosotros dar herramientas para que ellos intervengan. Ese también es un rol que a distancia podemos hacer y que es muy significativo para la colaboración en el equipo.